vamos a dar la introducción sobre este gran tema. Un tema que, que salió la vez pasada en el vivo y que no sabemos, o sea, somos tomados por las emociones, ahora vas a explicar mejor vos, y desde tu lugar de tu especialización como especialista en neurociencias, en PNL, que también tiene que ver con la comunicación, y, ¿sí? O sea, más allá de las emociones, en cómo comunico, cómo gestiono, ¿sí? Como especialista en trabajar con seres humanos profundamente para que logren lo que quieren y trabajando en el día a día, también no solo en temas de los que trabajamos mucho algunos de empresas, sí lo haces por supuesto en IR, pero hay un tema como bastante fuerte, que son emociones que a veces están como encrispadas o incrustadas en nosotros, ¿no? Y que necesitamos trabajar en un espacio que es terapéutico, como un espacio con una psicóloga coach, y salir a veces de ciertas emociones que son fuertes, ¿no? Pero hay una emoción o varias emociones, porque eso depende del ser humano, que hay un disparador, ¿no? Y ese disparador es lo que estamos viviendo. Pero la cuestión no es hablar de lo que estamos viviendo en sí, sino cómo frente a una situación de crisis o cómo frente a una situación disruptiva, a los seres humanos nos parecen totalmente diferentes las emociones que eligen venir y vienen, y no sabemos cómo gestionarlas, y poder identificar, digo yo, desde nuestro autoconocimiento, cuáles son, esto que vos hablás tan como claramente cuando hablás con los gerentes. Bueno, yo estoy ahí cuando trabajamos en equipo, no con los gerentes, con el equipo IR, pero que ellos pueden identificar fuertemente frente a cualquier crisis corporativa. Esto ya no podemos hablar de una crisis corporativa, sino existencial casi para todos nosotros, lo que estamos viviendo, pero que a veces nos toma y cómo cada uno reacciona diferente, pero que hay emociones primarias, hay emociones secundarias. Bueno, y empezar a tirar, esto salió en el vivo pasado, ¿no? Porque salió preguntas como, ¿qué pasa cuando algunos están enojados? Porque no podían salir, porque no podemos salir todavía. Otros entran en un contacto consigo mismo que entran en un vacío existencial antes de la etapa evolutiva del vacío existencial, ¿sí? Y otros se ven irritados por la convivencia. De nuevo nos encontramos toda la familia todo el tiempo, mucho tiempo, sin tener el respiro para entrar en la cancha de manera distinta y tenemos que rediseñarnos. Bueno, y surgen 20 millones de emociones para poder trabajar. Y bueno, siendo del equipo IR y siendo la que siempre nos enseña en las reuniones que tenemos lo que está en lo nuevo sobre este tema y desde las neurociencias, es que estás abriendo este programa de 30 días, todos los días, con los mejores desde nosotros en lo que nos puede transmitir desde alguna línea. Esto no es que son todos psicólogos los que van a venir, lo hizo ahora ya que están, no son ni todos coaches, no es de ese ambiente, es gente del mundo que desde su lugar contribuye para el mundo y que desde nosotros eso que nos va a aportar en estos 30 días nos puede sumar en lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, el primero justo es gran tema, emociones, con Sol Rivera, que es un placer que estés, y bueno, que nos empieces a contar, y después vos me vas diciendo si querés que te frene con algunas preguntas que van diciendo no. Bien, bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, de acuerdo en qué lugar del mundo estés. Ahí veo muchos ok, así que calculo que se debe estar escuchando y viendo bien. Primero, para mí, Ingrid, en relación a lo que decías, es un placer estar acá con ustedes. El equipo IR es un sentimiento, como decimos nosotros cuando nos juntamos, y todos andamos con muchas ganas de poder compartir en esta época con esto que nos toca, donde el compartir se hace difícil o quizás nos desafía otras maneras del compartir, ¿no? De este partir con otros. Y para mí es un placer el encuentro. Yo ya de ver todas estas, no caras porque no los veo, pero sí sé quiénes son cada uno que está saludando y demás, ya hay un encuentro y ya hay algo emocional distinto que ocurre. Y seguramente esta noche me voy a ir a dormir distinto, como te va a pasar a vos, Ingrid, en cada vivo que haces, porque hay un encuentro que produce una emoción y esa emoción es la que nos llevamos, ¿no? Así que gracias por esta oportunidad y para que llegue a todo el mundo, porque son momentos para atravesar desafiantes y que nos llevan a abrir el paradigma, ¿no? Y en este caso, lo que habíamos charlado con el equipo, porque, bueno, vos ya contaste un poco, Ingrid, pero cuando nos juntamos fuimos viendo qué temas les podíamos regalar para que les sumen para sus vidas
en el aquí y ahora, en lo que estén transitando, cada uno en su situación, pero sí compartiendo una situación común, que es la situación de, bueno, de cuarentena, del coronavirus, del encierro, de la convivencia o de la no convivencia. Mucha gente que le toca pasarla sola también. Sí. Y ahí algo que va apareciendo todo el tiempo es yo y mis emociones, ¿no? Cuando empezamos a pensar acerca de este encuentro, algo que yo me pregunté en un primer comienzo, como para abrir la temática, una pregunta que salió de mí fue, bueno, ¿qué me desafía esta situación a mí, más allá de qué desafía a la sociedad o como paradigma social, ¿no? Digo, hay un tema que vos lo tocaste muy en profundidad, Ingrid, que tiene que ver con, bueno, el para qué y el sentido y la apertura del paradigma que genera esta situación como tal a nivel global. Pero mientras tanto pasan cosas, como dicen los chicos, y es todo lo que nos pasa por dentro, ¿no? Sí. Que más allá del paradigma social hay una vivencia súper individual, distinta y diferente, de acuerdo a cómo sea cada uno, de acuerdo a la situación en la que lo encontró cada uno, y de acuerdo a las preguntas que le despierta a cada uno, que son valiosas y únicas, porque cada uno tiene esa responsabilidad, ese desafío de transitar la vida misma, ¿no? Entonces, algo que me surgió como primera instancia para introducir a las emociones tiene que ver con que, desde mi mirada, seguramente desafían muchas cosas más también, pero hay 3 cosas que se desafían muy fuertemente. Una tiene que ver con la libertad, y parece contradictorio porque estamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? ¿Por qué digo contradictorio? Porque por un lado, me pasaba con una paciente la semana pasada, que me decía, Sol, es muy loco porque visto desde lo concreto no estoy siendo tan libre porque quisiera ir al gimnasio y no puedo, quisiera hacer esto y no puedo, digo, desde una situación social que con responsabilidad llevamos a cabo. Pero por otra parte me siento más libre que nunca, me decía ella, porque hay algo que me dio esta situación, que es tiempo, me decía esta paciente, ¿no? Entonces, lo primero que me parece que desafía y que puede despertar emociones distintas es esto de, bueno, ¿cómo yo elijo gestionar ese tiempo que sí tengo ahora, que posiblemente en otros momentos no tengo? Que la libertad exterior quizás no está, por cuestiones obvias ya de común conocimiento, pero sí hay una libertad que nadie me puede sacar, que es mía, solo mía, que es la libertad de qué elijo hacer con ese tiempo que tengo hoy. Yo siempre digo que si hay algo de lo que no podemos zafar es de nosotros mismos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Que nosotros nos llevamos a todos lados con las cosas que nos pasan y con las emociones que nos gatillan. Y creo que es una oportunidad única, porque las emociones se producen a través de estímulos. Es una respuesta a un estímulo que aparece desde afuera. Vaya estímulo, ¿no? El que está ocurriendo socialmente. Ahora, también hay un tema. Hay un estímulo muy grande afuera que impacta sobre mí, produciendo un montón de emociones. Todos nuestros cerebros, hablando desde las neurociencias, se pusieron en situación de amenaza, ¿sí? Acá algo está pasando, algo nuevo está ocurriendo, no sabemos muy bien qué, no sabemos muy bien cómo va a terminar, y todo lo que la conversación nos puede llevar. Pero por otra parte hay menos estímulos externos en términos de lo cotidiano, ¿sí? Esto que yo decía, bueno, si estoy un poco de mal humor puedo ir al gimnasio, bueno, si me siento que estoy transitando una emoción que no me gusta, bueno, capaz que puedo salir de ahí charlando con alguien y tomándome un cafecito en la esquina o salir a correr los que nos gusta correr. Ese estímulo no está, entonces hay una oportunidad de transitar esa emoción de ánimo de una manera mucho más genuina, quizás, y más auténtica, con lo que eso conlleva, con el aprendizaje que eso conlleva. Y tercer punto, entonces, sería la libertad, las emociones y los estados de ánimo, que todo engloba las emociones, ¿no? Y esto llega a una conclusión que es mi relación conmigo mismo. ¿Cómo te estás llevando vos hoy con vos en esta situación de cuarentena? Más allá de lo que está ocurriendo, porque yo creo que acá hay algo claro, que es que ninguno eligió esta situación, y estas cosas en la vida nos ocurren, no elegimos. Ahora, sí podemos elegir cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, y eso también va a requerir de una gestión emocional diferente, ¿sí? Viste, Ingrid, que a ver si coincidís conmigo, que entre los coaches, los psicólogos y
los distintos colegas y equipos de trabajo, siempre estamos conversando en si es el por qué, si es el para qué, si estamos mirando dónde nace el tema o si estamos mirando para qué, cuál es el sentido y demás, ¿no? Y bueno, dando vueltas circular un poco en estas dos posturas, que desde mi mirada es una postura integral, ¿no? Lo que pasa es que total, ¿no? Dónde está la efectividad de nuestra mirada. Pero total. sí creo que hay una pregunta para gestionar las emociones que nos debemos hacer más seguido y que quizás no está en esta dupla o en esta pelea entre colegas del por qué o el para qué, que es el cómo. Digo, el por qué por momentos me sirve para autoconocerme, por momentos necesito entender para poder saber dónde estoy y poder ser más efectivo. El para qué es fundamental para crear algo distinto y para encontrar un sentido y desafiarme e ir por más y construir arriba de esa adversidad. Ahora hay algo que es fundamental para la gestión de las emociones, que es preguntarme cómo voy a atravesar este proceso. No, ¿por qué tengo que estar atravesando este proceso? Ni para qué. Digo, entiéndase que las dos preguntas son súper válidas y son necesarias, pero hay un momento en donde todavía no sé el para qué, porque todavía no me cayó la ficha, no sé qué hacer con eso que me está pasando. Todavía quedarme en el por qué implica, como decías vos la otra vez, Ingrid, quedarme quizás estancado en explicaciones, en justificaciones que en este momento no me ayudan. Pero, hablando de emociones, ¿no? Veo amigas de la infancia, Luli, que están respondiendo ahí, ¿no? Una que conozco, Bren, que conozco desde los 4 años, Luli, que conozco desde los 12, y la emoción me... Pero bueno, entonces volviendo al tema, más allá del por qué, más allá del para qué, hay una tercera pregunta que es fundamental para gestionar mi emoción, que es el cómo. ¿Cómo voy a elegir yo atravesar este proceso? Está claro que no lo elegí, está clarísimo, nadie lo eligió. Sea la circunstancia que te haya tocado, al que le tocó solo porque le tocó solo, al que le tocó volver a convivir con personas que no veían todo el día y que nada más se cruzaba para dormir porque ocurre esto, ¿no? Sobre todo me pasa con pacientes adolescentes que me dicen, mira, tengo que fumar a mi mamá, ¿no? Todo 24 horas. Bueno, ahí hay algo para gestionar, ¿no? En la relación, Entonces digo, más allá del por qué y el para qué, ¿cómo vas a elegir vos atravesar ese proceso? Y eso tiene que ver profundamente con la gestión emocional. Como decíamos antes, ¿qué es una emoción? Es una respuesta a un estímulo. Algo pasa... Ahí te mandan saludos de Ushuaia, perdón, ¿ves? Te mandan cariño de todos lados. Algo pasa que impacta sobre mí y que necesito responder de una manera, ¿no? Y lo que me gustaría en este primer encuentro, sobre todo porque estamos abriendo un programa y va a haber un montón de otras charlas que nos va a ayudar a ahondar en las emociones, por más de que son temas específicos, todo está repercutiendo en lo que llamamos emoción. Lo que me gustaría que se pregunten es, ¿cuáles son las emociones que estoy transitando más frecuentemente? Para todos va a ser distinto. Digo, todos tenemos 1, 2, 3, como mucho te estoy diciendo, como mucho, 3 emociones que son las que más frecuentemente nos encontramos teniendo, ¿sí? O que nos tienen, como decías vos, Ingrid, al principio, en situaciones de estrés o en situaciones que no elegimos o en situaciones displacenteras, como que, ¿no? Y esto no está ni bien ni mal en principio, porque hay un tema acá, ¿no? Muchas veces la emoción es como un enemigo, lo interpretamos como un enemigo, ¿no? A veces me encuentro con situaciones con colegas diciendo, bueno, pará, deja de lado la emoción, ¿qué te conviene hacer? Pensá, ¿qué te conviene hacer? ¿No? Como si la emoción no pudiera guiarme a mí en lo que quiero hacer o en tomar una decisión que sea efectiva y que sea positiva para mí. Y en verdad cualquiera sea la emoción, no importa si es displacentera o placentera, viene a cumplir una función. Entonces está bueno primero poder conocerme y poder desde el autoconocimiento ver cuáles son o cuál es esa emoción. En general es 1 o 2, que es la que en general aparece de manera más permanente, para poder ver qué tienes para mí para decirme, ¿no? Hay a quienes, toda la semana pasada y esta semana me he cruzado con pacientes que muchos me dicen, solo estoy aburrido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre que estamos aburridos vamos a ser creativos? No, señores. Ojalá fuera así. ¿Sí? Hay 2 caminos. En general,
y esto lo estoy viendo mucho de los extremos, ¿no? Hay un camino que cuando viene la emoción solemos tomar, que es el de bloquear la emoción. No, sentir. Entonces la bloqueo, ¿sí? Pero no sentirlo, listo, otra cosa. El otro extremo, y que me dice mucho, es, sí, Sol, yo no la quiero bloquear, yo quiero sentir la emoción. Cuando logro sentirla, lo que me pasa es que tengo miedo de quedarme estancado ahí. Ese sería el otro extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para ni bloquearla, decir, bueno, no quiero sentir esto, ni tampoco estancarme ahí, sino poder transitarla? Y transitarla implica movimiento, implica dinamismo, implica que como llega la emoción, en algún momento la transmito para soltarla, ¿sí? Ni un extremo ni el otro. Entonces, el aburrimiento, cuando yo lo transito, el ejemplo de los nenes cuando se aburren, ¿sí? Y lo transitan, no le están con la Play, con la PlayStation, con la tablet y demás, llega un momento en que empiezan a crear un nuevo juego solos. Y ese es nuestro desafío hoy en esta cuarentena desde el aburrimiento, ¿sí? Hay otros que se enojan. Todos nos enojamos, quiero decir, el enojo es una emoción que tenemos todos, pero igual que en general suelen enojarse con la situación, y por qué pasó esto, y me enojo y me quejo y demás. El enojo sirve mucho para poner límite. El tema es si la situación en la que estoy no necesito poner límite, si no necesito otra cosa. Hay dos preguntas hasta acá que yo fui anotando en esto de, estamos, el aburrimiento surge la creatividad y el enojo puede surgir y poner límite, pero depende si está la necesidad en ese para qué. En el medio de eso aparece, ¿hay que hacerse una rutina o conviene usar el tiempo con libertad como vaya surgiendo? Bien. Surgió esa pregunta. Qué buena pregunta. ¿Y sabes por qué qué buena pregunta? Porque lo que les decía antes de los pacientes, me pasa mucho estos extremos, ¿no? Eso lo dice una compañera mía del colegio, de la primaria. ¡Qué grande! Digo qué buena pregunta porque me pasó con los pacientes y con los coaches, porque encontré los dos extremos, ¿no? En coaches, en pacientes, y también todos vamos oscilando entre esos dos extremos, entre el extremo de hago todo y voy a aprovechar el tiempo al 100%, para, bueno, nada, gestionar lo posible. Y el otro extremo es no pude hacer nada. Preguntas. Tema de la ansiedad. Otra. Bueno. ¿Cómo te digo todas y después vos las vas? Otra. ¿Cómo tengo todo? Lo digo con mis palabras, si no es ahora me lo van a corregir. Tengo trabajo porque puedo hacerlo online y qué sé yo, pero no, llego a no tener tiempo para aburrirme un poco o algo así, decían. Bien. Sí, Otra. ¿Qué se siente estar gestando un bebé justo con este antes y después? No sé si saben todos, está embarazada, solo espera para julio. Y bueno, y ahora no sé si me anoté alguna más, ahora te digo. Bien. Bueno, ¿cómo se hace para algo como que tenía que ver con el desahogo? No me acuerdo exactas las palabras, ahora lo voy a buscar para anotártelo, pero que nos desahogamos yendo al balcón y gritando como un gaucho. Bien. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Tal cual. Hacemos lo que podemos. Sí, estábamos en eso, ¿no? Primero contarles. Yo, para los que hicieron la pregunta de la ansiedad, seguramente a muchos, me incluyo, por lo menos a mí, me agarró ansiedad recién. Cuando digo me agarró ansiedad, estoy tomada por la ansiedad porque yo no entiendo mucho de tecnología y no sé qué hacer con eso, ¿no? Entonces, la ansiedad en general es una emoción que lo que me lleva es a futuro. Lo que quiero hacer es solucionar lo que está ocurriendo, pero a veces no nos ayuda a poder estar en el momento presente aceptando lo que está ocurriendo. Entonces, primero necesitamos aceptar para después poder transitar lo que tengamos que transitar, ¿sí? Yo les quería contar, ahí creo que se escucha bien, por lo que me están ¿Cómo manejo la frustración? Dicen de nuevo. ¿Rutina o dejar fluir? Bien. ¿Hasta dónde dejar fluir? Es que ahí... Yo te voy tirando todo, pero para poder armar un cuadro, diría yo, porque vos venías con esto de estas emociones y a dónde nos llevan o qué tendría el para qué, pero que si no hay ese para qué, ¿qué pasa con eso? Y por ahí... Miren, como diría mi madre, nuestra madre Ingrid, ningún extremo es bueno. Papá siempre decía,
nuestro padre, decía ni muy muy ni tan tan. Lo que pasa es que lo difícil es lograr el ni muy muy ni tan tan, ¿no? Este famoso equilibrio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay momentos y momentos. El tema es poder conectarnos con nosotros. Yo creo que el gran desafío es no desenchufarnos. ¿Qué quiere decir desenchufarnos? Que va a haber días que necesitemos hacer y necesitemos ponernos pilas y la clase online de gym y después hacernos una rica tarta que nunca hicimos y ahí va a haber días que necesitemos parar, estar tranquilos con nosotros mismos, decir, bueno, hoy quiero transitar este día así, con esta emoción, quizás estoy triste, quizás me siento apagada, y poder transitarlo con esa libertad. Entonces, de vuelta, yo creo que la clave en la gestión emocional no está en si es una cosa o la otra, sino en transitarlo y que sea dinámico, en no bloquear la emoción y tampoco estancarme en la emoción, sino poder transitarla. Entonces, no es quedarme en la cuarentena, por eso de alguna manera, sin hacer nada y sin proyectar y sin poder vivir el aquí y ahora y mirando Netflix todo el día, ni tampoco es el sobreexigirme. Digo, ya bastante exigencia estamos teniendo del mundo, ¿no? Como aprendizaje y como desafío, como para sobreexigirme yo con lo que estoy atravesando. Ya bastante me cuesta no salir de mi casa o la situación que estoy viviendo, como para además agregarle el debería estar haciendo un montón de cosas que no estoy haciendo. Y algo más que les quería sumar es que en esto de que para que se lleven la pregunta de cuál es la emoción que suelen transitar cada uno de ustedes, esa emoción nació con un propósito en algún momento. O sea, los que se enojan muy seguido, los que les da vergüenza algo muy seguido, los que se ponen ansiosos muy seguido, no es porque sí. En algún momento esa emoción fue útil y me ayudó, sobre todo en mi infancia. Tanto que mi cerebro la guardó. La guardó para responder a situaciones estresantes. Entonces, no quiere decir que esa emoción sea mala necesariamente, sino que yo aprendí a sobrevivir estas situaciones estresantes con esa emoción. Miren, les voy a contar algo chiquito. Tenemos tiempo, ¿no, Ingrid? ¿O me estoy yendo? Sí, estamos y 41. Bien. Les voy a contar algo chiquito para contarles algo de mi historia personal que tiene que ver con las emociones, porque algo que yo me puse a pensar es, bueno, ¿qué emociones yo fui construyendo de chica? Y la respuesta más fácil para reaccionar. Yo tengo una respuesta muy fácil para mí, que es la ansiedad, esto que charlábamos recién. Y yo creo que viene apalancado y como contraposición a una situación que yo viví de chica. Mi mamá siempre cuenta, las que la tuvieron de profesoras se deben acordar algunos, que hay una anécdota de cuando yo era muy chica, que tenía 3 años, la edad de mi hija mayor ahora, Francesca, que yo siempre que en la casa que vivíamos familiar, atardecía en el balcón. Entonces mi mamá a las 7 de la tarde, siempre, todas las tardes, me encontraba en el balcón llorando, ¿no? Y un buen día mi mamá me preguntó, Sol, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, mami, yo lloro, algo así, me cuenta ella, yo lloro porque me viene la triste, le decía yo, porque se va el sol. ¿Y qué era lo que me pasaba en ese momento a mí? Ingrid se debe acordar más que yo, porque yo no tengo recuerdo, pero en ese momento papá estaba atravesando un cáncer de pulmón, y yo no lo sabía porque yo era chiquita. Un cáncer que después se encapsuló y gracias a Dios, por 10 años más, mi padre pudo vivir súper sano. Ahora, a mí me quedó muy anclada esa emoción de el vivir la tristeza, por más de que no sabía qué estaba ocurriendo, pero los chicos vieron que sienten y presienten. Entonces, después de mucho trabajo personal me di cuenta que esa ansiedad es como esa necesidad de no caer en esa tristeza que me tocó vivir de chica, ¿no? Es como la contraposición, porque la tristeza va al pasado y la ansiedad va al futuro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de zafar de la tristeza? De ir al pasado, ¿no? Ir al futuro. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Porque para mí fue un hallazgo el poder validar a esa Sol chiquita que lloraba sin saberlo, porque no era consciente, pero lloraba por su papá, para que su papá se recupere.
Entonces, cuando yo logré entender eso, para mí ya la ansiedad no es algo que necesito desterrar, es algo que necesito gestionar, porque en un momento fue un muy buen aliado para salir de la tristeza. De la misma manera que yo me peleé quizás mucho tiempo con la ansiedad, pero hoy puedo gestionarla porque aprendí que me sirvió mucho en su momento para salir de la angustia, creo que cada uno de nosotros tiene esa emoción de la cual se sigue resistiendo y con la cual se sigue peleando, pero que si nos amigamos entendemos que es parte de nuestra historia y que es valioso poder significarla para llevarla conmigo, ¿no? Y no que la ansiedad me lleve a mí, sino que yo lleve a esa emoción. Entonces las emociones siempre retrotraen a alguna situación del pasado. Esa es una. Otra, ¿qué pasa con el ataque de pánico, ansiedad, estrés? Yo te digo todas después. ¿Cómo manejar la emoción desde la paz familiar al estrés laboral? ¿Cómo transitar la emoción en una empresa donde tenés 200 personas y no contamos con la cobranza y no sé cuál es la emoción? Está diciendo la situación ahí, ¿no? Y no se pueden desvincular. O sea, van surgiendo más situaciones que se ve que a ellos les genera una emoción, pero no están pudiendo decir cuál es la emoción, ¿no? O no me ponen acá cuál es la emoción, sino eso. Por ahora eso. Bueno, acá la familia siempre cuenta cosas más personales. Emocionante, dice mi madre que está escuchando a la más joven de la familia, de los 3. También está escuchando a mi hermano desde Salta, que es el del medio. Y yo la mayor, ahí andamos. A ver, Solcito, es que lo que me pasa, ¿no? Digo Felu, Sol, Trini son mis hijas, pero yo tengo 13 años más que Sol y en un tiempo mamá estuvo bastante mal, anémica, y yo me encargaba de Solcito. Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿para qué les cuento esto? ¿No? Yo creo que, y leía mientras me volvía a conectar y demás, leía una de las personas que escribía cómo amigarme con mi pasado, ¿no? Preguntaban eso. Y claro, es importante que nos amiguemos con nuestro pasado, porque nuestro pasado forma parte de quién somos. Más allá de que yo también soy lo que declaro y el futuro y de dónde quiero estar. Vieron que cuando una persona enferma de Alzheimer o tiene una ACV, algo que dicen los familiares es qué doloroso que es porque siento que ya no es el mismo, ¿no? Porque no me recuerda, porque no recuerda a sus hijos o a sus padres. Entonces, en la memoria, como característica, ¿no?, de nuestro cerebro, hay una función muy importante que es quién soy, que es mi identidad. Entonces, más allá de lo que pasó, más allá de cuánto me dolió aquello que haya pasado, que yo pueda entrar en esa amistad con eso que ocurrió, va a ser posiblemente que pueda sacar mi mayor potencial para que lo que declare que quiera. Entonces, yo siempre digo esto, quizás muchos alumnos me lo habrán escuchado. Cuando mi papá falleció yo tenía 13 años, Ingrid y Nano eran un poco más grandes, tenían 26 y 25, pero yo estaba en plena pubertad, pleno desarrollo. Y claramente yo hubiera elegido vivir un montón más de experiencias con mi papá. Claramente me hubiera gustado que el año de 15, claramente mejor de que hubiera sido que esté conmigo cuando se crece, cuando me egresara yo del colegio, quiero decir, o cuando recibía mi psicóloga. Yo sé que lo tuve, ¿vale? De alguna manera, porque los que creemos en esta conexión, esa relación yo la tengo siempre. Ahora, si me hubiera gustado físicamente, claro. Ahora, yo no dudo que yo soy la mujer que soy hoy, gracias a todo lo que pasé. Y con esto no estoy diciendo que hubiera deseado que pase lo que pase. Por supuesto, fue un enorme dolor para todos. Pero lo que digo es que el plan de la vida es perfecto y cuando aprendemos a amigarnos frente a aquello que nos pasa, sacamos un mayor potencial y crecemos. Y creo que venimos para eso en la vida. Porque las emociones son esos estímulos que nos aparecen corporales y que muchas veces no elegimos, pero que nos vienen a dar señales para que crezcamos, para que vayamos a otro lugar que no habríamos estado antes, para que nos exploremos, para que nos encontremos con nosotros mismos, para que veamos sobre todo en este momento qué necesitamos y nos podemos a nosotros, porque si hay algo que nadie más nos puede dar,
es la vida que queremos vivir. O sea, nadie más de afuera nos va a dar el elegir cómo queremos vivir la vida. Gestionar las emociones significa en gran parte aceptarlas y aceptar que esas emociones van a estar en situaciones que no elijamos. Hay muchas situaciones que no elegimos, pero lo que sí siempre podemos elegir es cómo vamos a reaccionar a eso, ¿no? Y qué vamos a hacer con eso que nos toca. Sí, increíble. Dice que se apaga el micrófono, no sé si es el mío, pero yo no estaba hablando, se apaga tu micrófono, me están diciendo. Se corta. Ahí. ¿El mío ahí, o el de Sol? Ahí sin duda okay. Para eso. No, yo entiendo que escucharon todos. No, lo que pasaba es que se acoplaba un poco tu sonido con el mío, me parece. Ah, ok. Sol, si tuviéramos que decir en estos 10 minutos que nos queda, una conclusión de cada una de las emociones, en el paralelismo de lo que decías, en qué se pueden transformar en cada una. ¿Qué pasa con la porque nombramos la ansiedad, muchos dijeron estrés, ataque de pánico, ansiedad, hablamos de aburrimiento. ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Qué emoción es la tristeza? Porque hay algunos que entran en ese vacío existencial. Al principio, una de las chicas que es counselor y divina Estela, dice que una persona con la que trabajó ella esta semana, además de sola, está con cáncer, ¿no? O sea, está con un desafío personal importante y te encontrás con hay un vacío ya de lo que podés vivir y hay un vacío que te hace estar con eso más fuertemente en ese trabajo con vos mismo. Te puede traer tristeza también, pero tristeza, angustia, ¿cómo diferenciás esas emociones? ¿O qué emociones nombrarías como básicas que aparecen frente a una situación de crisis? ¿Y cuáles serían las emociones primarias y cuáles las secundarias? Bien. Primero hay una diferenciación importante para que ustedes puedan distinguir, ¿no? Y sobre todo en el cuerpo. No es lo mismo la tristeza que la angustia. La angustia tiene que ver con la incertidumbre del futuro, ¿sí? Es decir, con que hay algo que va a pasar pero no sé qué y eso me angustia y se parece a veces al miedo a qué puede ocurrir y demás. Por eso la angustia en general la sentimos acá, en el pecho. Y en general no tiene objeto, es decir, no tiene algo, estoy angustiado pero no sé por qué. Porque como tiene que ver con el futuro y no con el pasado, no hay algo concreto que me haya pasado, pero sin embargo siento angustia, ¿sí? En cambio la tristeza tiene una función muy particular con el pasado, que es de sanarlo, que es de hacer el duelo, que es de aceptar lo que perdimos. Y lo que perdimos puede ser una expectativa, un deseo, un resultado concreto, una persona, una relación, un fallecimiento en concreto, ¿sí? De cualquier índole. Pero hay algo que yo siento que perdí y que mi cerebro y mi emoción se tienen que acomodar a que eso ya no está más. Eso que estaba, no está más. Entonces, por eso la tristeza nos lleva a nosotros, nos lleva a ponernos la sábana hasta acá y a angustiarnos, porque estamos en duelo, en momento de dolor. Y cuando hacemos duelo, ese dolo, lo que necesitamos es como encapsularnos y sanar esa herida. ¿Vieron? Cuando nos duele mucho algo que no podemos pensar en otra cosa que en eso que nos duele, ¿no? Entonces, el dolor nos lleva a focalizar en nosotros. Entonces, la tristeza tiene esa función. Si nosotros nos sentimos tristes, preguntémonos, bueno, ¿qué perdimos? Porque seguramente era algo valioso para mí. No tiene que ver con algo concreto necesariamente. No sé si me explico, puedo ser clara. Y acá preguntan, ¿ansiedad es diferente a angustia? Y la ansiedad también es diferente a la angustia. Porque la angustia, no necesariamente, las dos son emociones del futuro. Es buena la pregunta porque a veces pueden parecer similares. Tanto ansiedad como miedo y como angustia forman como parte del mismo combo, podemos decir, porque las tres emociones me focalizan a futuro. El miedo es una amenaza de lo que puede pasar, pero concreta. Es como el león que me está viniendo a comer, es como el jefe que me llamó la atención, es como la discusión que tuve de pareja y me generó miedo. ¿Sí? Hay algo concreto. En la angustia no hay nada concreto, simplemente hay incertidumbre. Entonces muchos quizás con este tema de la cuarentena pueden estar angustiados, porque la verdad es que poco sabemos. O sea, no hay algo que yo todavía no puedo decodificar qué,
pero la incertidumbre de lo que va a pasar me angustia. ¿Sí? Y la ansiedad tiene que ver con esa emoción que necesito llevar mi auto a 200 kilómetros por hora y llegar ya al resultado porque no me banco el proceso. No tiene que ver con el miedo a que hay una amenaza grande. ¿Me explico? No sé si puedo ser clara, pero la ansiedad tiene más que ver con querer llegar ya al resultado, matando el proceso que necesito atravesar, con lo que implique, ¿no? Viviendo las emociones que impliquen. La ansiedad, el miedo se siente más en las piernas, en los temblores que tenemos, porque nos prepara para huir. Eso estaría bueno. ¿Qué corporalidad asociás a cada una de las emociones? Me decían un poquito más sobre angustia. Se ve que alguien ahí, sí, el tema de la angustia, ¿no? La tristeza no es lo mismo que la angustia, sí, muy claro Sol, dicen un poco más de angustia. Bien, ahí hay muchos que preguntan herramientas para el control de la ansiedad. Sí, de nuevo, estaría bueno cerrar. Tomamos unos 2-3 minutitos más para los que puedan encerrar emociones. Esto que decías, ¿cuál es la pequeña diferencia? ¿Sí? Quiero rápido, ahí me agarró la ansiedad de rápido resolver esto en el poco tiempo que tenemos. ¿Cuál es la corporalidad? La emoción y la corporalidad están muy ligadas y se manifiesta mucho la emocionalidad desde la corporalidad, ¿sí? ¿Cómo distinguimos, cómo es desde lo corporal algo que se asocia a lo emocional, a cuál de estas emociones nos puedes decir? Y yo me acuerdo que una vez había dado en esto de cómo a veces nosotros tenemos alarmas cuando tenemos miedo a entrar en zona de desafío, digo yo, a salir de la zona cómoda. Esto lo conocen todos, que nos da no sé qué, pero cómo a veces, no es malo, pero cómo a veces hay alarmas que, vos lo explicaste una vez con la alarma del auto, ¿te acordás? Sí, perfecto. Para hacer gráficos para eso, haciendo un combo y un cierre de emociones, corporalidad de cada emoción, cuándo es bueno y cuándo esos ejemplos como la alarma del auto decir, para, ¿entendés? Bien, entonces, primero, enojo me dicen acá, enojo es secundaria, ¿viste? Primaria, secundaria. La mayoría de las veces secundaria es algo en determinada situación. Ahora les explico un poquito. Corporalidad primero. En general, por supuesto que cada uno tiene su... Acá estoy. Ahí se están sumando, tenemos que se van sumando. ¿Ves que se van sumando de nuevo porque se cortó todo? Bien. Les digo que les pedimos disculpas, que los que se tienen que ir se vayan. Hemos tenido, fijo, alrededor de 300 y pico de personas todo el tiempo escuchando, pero si se tienen que ir, que no hay problema, que después les mandamos esta partecita o el video va a estar, pero que sí es importante para ir a hacer un resumen, que las dos nos encanta como que va surgiendo y a la escucha de ellos y las preguntas de ellos, pero para ir a hacer un cuadrito, viste, yo soy media visual. ¿Qué emociones? ¿Cuáles primarias? ¿Cuáles suelen ser más primarias o secundarias? No siempre, está claro. La corporalidad, que es lo que estabas hablando recién. Y cuándo es positivo y cuándo no. En esto de puede ser una alarma o no. Bla. Bien. Perfecto. Entonces arrancamos. Sí, a mí también se me había cortado porque eran las 7, así que seguimos para cerrar. Entonces les decía, tips corporales. Cada uno reacciona como reacciona, por eso nos corremos del instinto de los animales, ¿sí? Y creamos nuestra propia identidad. Pero más allá de eso hay predisposiciones, ¿sí? Porque cumple una función como siempre la emoción. Entonces, en general, la pena o tristeza, cuando estoy triste, o siento pena... A ver, ahí se van agregando, Sol. Ahí se van agregando. Vamos a ver si están todos, porque claro, va bien, ¿no? Sí, ahí veo. Ves que se van agregando. Dale, ahí va. Bien. Yo creo que ahí estamos, ahí pararon. Primera emoción, tristeza o pena, la garganta. ¿Vieron cuando decimos tengo un nudo en la garganta? Bueno, en general tiene que ver con que hay algo que siento que no estoy pudiendo hablar. Por eso en el duelo es tan importante el hablar, el tramitar desde la palabra, porque la tristeza hace que no podamos hablar de eso que nos pone tristes. Segundo punto, la angustia. La angustia dijimos que la sentimos en el timo, que es en el medio del pecho. Es eso de estar angustiado, siento una presión acá y en general no sabemos por qué es. ¿Sí? Tercera emoción, voy así como un ping-pong. El miedo. El miedo es una emoción que nos prepara
para, hablando en criollo, salir rajando, ¿no? Entonces, es muy probable que sienta en las piernas temblor, porque me acelera para salir corriendo, corporalmente hablando, y por otro lado, se siente en la parte baja del intestino. Por eso cuando tenemos mucho miedo, en general nos descomponemos el estómago, nos sentimos mal de la panza. Estamos en el baño, sí. O cuando soñamos que tenemos miedo y queremos correr, y parece que no avanzás nunca, las piernas también, parece que las piernas no se mueven, que están quietas, ¿no? Hasta soñando. Hay una estación de mira y vos sentís que no avanzás. Tal cual. Como que tú miras dos bloques. Claro. Y la ansiedad es parecida al miedo, pero en general la sentimos más arriba. Digo, dentro del sistema digestivo, con el miedo estamos descompuestos, no sabemos qué hacer, no podemos salir de baño, como decías vos. Con la ansiedad tenemos cosquillas en la panza. Es decir, por eso a algunos se nos da por comernos todo, a otros por no comer nada, se me cerró el estómago, no puedo parar de comer porque es la boca del estómago, no tanto abajo. ¿Sí? Y después la ira y el enojo, que lo habían nombrado también. La ira y el enojo, así. Es decir, en general, la mandíbula es algo que suele, por eso el bruxismo, nosotros los psicólogos decimos que es agresión contenida del bruxismo, ¿no? Porque es la expresión de la ira o el enojo. Y las mandíbulas, ¿no? Presionar las mandíbulas, pues nos prepara para la pelea, para la lucha. Sí, en vez de explotar, imploto ahí. Tal cual. Eso como signos para que ustedes puedan ver en dónde están sintiendo la emoción. Claro, y la vergüenza, que es la primera que diste, el sonrojamiento no se pone como rosado, coloradito acá, ¿no? Algunos. La vergüenza produce lo contrario a lo que queremos, porque con la vergüenza queremos desaparecer, pero nos hace ponernos todos colorados, entonces el otro no deja de mirarme, ¿no? Ahí está el desafío. Y en general es en la cara, porque tiene que ver con esto de no estar visto y cómo mi cuerpo quiere manifestarse igual. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Y con lo que linkeo con lo que decía Ingrid de la alarma, ¿no? Y de ver cuándo me sirve, cuándo no, cuándo es funcional o cuándo no. Porque a veces las emociones no son primarias. ¿Qué quiere decir esto? Por más de que sea una emoción primaria, por definición, digo, cuando leemos a Goleman o a distintos autores de emociones, es decir, emociones que sentimos todos, a veces estamos muy acostumbrados a vivir una emoción determinada, entonces la estereotipamos, en lugar de sentir otras emociones que son más adecuadas al momento. Es decir, si perdí a alguien, sentirme triste y no enojado. Sí, por más de que el enojo es una parte del duelo, pero digo, como emoción básica, ¿no? Si logro un resultado, poder ponerme alegre y celebrarlo, ¿no? Para ver si es funcional o no, era la primera pregunta que yo les decía al principio de todo, de ver cuál es la emoción que siento todo el tiempo. Porque esa posiblemente muchas veces no esté siendo funcional. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a sentirla. Entonces sale por ese canal frente a la situación que vivo. Entonces, tendría entre comillas, que ponerme triste y me enojo. Tendría que darme vergüenza y me enojo porque el otro me expuso. Tendría que, lo que fuera, sentir miedo y me enojo porque cómo me van a poner este desafío a mí. ¿Se entiende? Entonces, ver si siempre se repite una emoción, seguramente esa emoción en algún momento está siendo secundaria. ¿Secundaria qué quiere decir? Que viene a tapar la otra. Porque prefiero sentir esta, porque es la cómoda y la conocida, a sentir las otras que no tengo ni idea, porque no las exploré. Y yo ahí siempre pongo el ejemplo de la alarma del auto, ¿no? Cuando una emoción suena siempre, entre comillas suena, ¿no? Es como una alarma del auto que no me anda bien. Yo digo, si yo ahora estoy hablando con ustedes y me suena la alarma del auto y bajo y era una hojita del árbol que cayó, vuelvo a subir, vuelve a sonar la alarma del auto, un viento fuerte que pasó, esa alarma no está sonando bien, no está andando bien, porque esa alarma me tiene que avisar cuando estoy en una situación de peligro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del miedo, la emoción es de peligro, ¿sí? Ahora, yo tengo dos opciones, porque a veces con las emociones pasa esto, yo no puedo frenar la emoción, cuando me agarró, ya me agarró, ¿sí? Entonces, quizás es como la alarma, hasta que la mande a arreglar, hasta que haga el proceso interno, la alarma sigue sonando, pero es muy distinto a que yo diga, chicos, perdón, es la alarma de fondo, me anda mal, ¿sí?
no le den bolilla, ahora pido que la paguen, a que cada vez que suene esa alarma que anda mal, que funciona mal, yo esté bajando desesperada, llena de miedo, creyendo que me están robando el auto, que el auto está en peligro. No sé si puedo ser clara con esto. Total, total. Por eso quería buscar un ejemplo, por eso te decía lo del auto, porque es un ejemplo que me muestra que ahí no está siendo, no es que las emociones son buenas o malas en sí mismas, sino es esto, o sea, esto que empezaste al principio, ¿no? Me sirve, o sea, tiene un para qué. Ahora, cuando es secundario o está tapando otra como esto, que aparece todo el tiempo, o algo, esto que vos decís del auto, hace que yo esté, o sea, ponga toda la carne al asador, corporalmente, físicamente, el desgaste es enorme, y cuando llego, la hojita, la ramita, la florcita, el viento, ¿sí? Entonces ahí es donde nos desgasta a nosotros mismos. Y hay un proceso para hacer, claro que sí, la alarma va a dejar de sonar. Claro que sí, por eso hacemos procesos de coaching, a veces pedimos ayuda, a veces necesitamos ayuda terapéutica cuando hay una emoción muy incrustada, ¿no? Pero en el mientras tanto es muy distinto tomar esa alarma como si fuera la verdad a empezar a cuestionarla. Perfecto. Y la alarma está sonando por un ratito, digamos. Total, total. Y Sol, si tú, diríamos algo para momentos de desafío en este momento que nos toca a la humanidad como un gran desafío con el tema de las emociones. ¿Hay una emoción que vos escuchaste más fuerte, no? ¿O se presentan todas porque somos distintos? Mira, yo creo que hay una emoción global. A ver, yo creo que hay una emoción general y después hay emociones que después es el conglomerado. La mayoría de los pacientes me dijeron, ya pasé por todas las emociones, Sol, me decían, ¿no? Y digo, bueno, este es el desafío, ¿no? Y qué bueno pasar por todas las emociones antes que vivir anestesiado. Digo, si ustedes están sintiendo fuerte la emoción, agradezcanlo, porque vivir anestesiado no sentimos ni lo bueno ni lo malo y vamos sobreviviendo por la vida, ¿sí? Sí creo que hay una emoción que es la primera que apareció. Acá haría un paréntesis en esto que decís que me parece súper importante, que yo siempre lo digo, ¿no? Nos ponemos esa coraza para no sentir porque nos causa sufrimiento, pero no nos damos cuenta que la coraza nos impide también, coraza, armadura, como lo queramos llamar, 20 millones de ejemplos, pero hace que también no sintamos todo lo positivo. El abrazo, el te quiero, un reconocimiento, algo, una flor, por así decirlo. Esas emociones o esas experiencias que emocionalmente son positivas. ¿Por qué? Porque la coraza hace que no sienta ni una ni la otra. Sí, me preservé de la mala, pero tampoco puedo sentir la buena, ¿no? Tal cual, es como que estamos anestesiados, literal. O sea, no anestesiados, literal. No sentimos el dolor, pero tampoco sentimos la caricia, ¿no? Bueno, y cerrando, que nos quedan 3 minutos para que sea el cuarto en esa extensión de 15 minutitos. Bien, lo último, esto me preguntaste si es una emoción general. Yo creo que la primera emoción general, que en algunos sigue y por momento no sigue, que tiene que ver con la emoción del miedo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que siempre que nuestro cerebro vive una situación nueva, distinta y diferente, activa la alarma del miedo, simplemente porque sé que va a ocurrir y eso resulta una amenaza. Entonces, generalmente eso es más a nivel societario, digamos. Por supuesto que hay miedo. ¿Sí? Hay miedo porque no sabemos qué pasa, aparece la incertidumbre, hay una amenaza, bien con qué recursos contamos. Entonces, yo creo que ahí el miedo lo trabajamos pudiendo conectar con nuestros recursos primero, en cuanto a la vida y lo cotidiano, pero además entendiendo que hay una fe y que en ese aprendizaje yo puedo confiar en ese proceso que tengo que hacer para crecer. ¿Sí? En lugar de vivirlo como una amenaza, empezar a vivir como eso que ocurre para que podamos saltar de escalón. ¿Sí? Sí, hay algunos que dicen, acá dicen, no hay que tener miedo o sentir miedo. En realidad el miedo es como que miedo, angustia, como motora, hablando existencialmente, es esa cosa que, porque depende quién lo nombre como lo nombre, es un motor que frente a lo nuevo, lo desconocido, la incertidumbre, no sé qué, y frente a lo nuevo aparece. Estamos en una situación sumamente nueva de un cambio es súper interesante, depende de cómo nos relacionemos. No sé si vos lees algo más. No, estamos bien, no hay ninguna pregunta más.
Perfecto. Bienvenido el miedo, porque el miedo es lo que nos hace poder ver que esta situación... Porque algo dice acá, el miedo paraliza. El miedo paraliza depende cuándo. Acá dice, el miedo paraliza. Bien, no necesariamente paraliza. Sí. El miedo me puede hacer como respuestas más arcaicas, ¿no? Huir, atacar o paralizarme. Cuando ya me paraliza es porque ya el miedo me tomó todo, ¿sí? Y siento que no tengo recursos. La gran diferencia es la concepción que tengo de mí mismo como recurso frente a esa amenaza. Cuanto más recursos siento que yo tengo frente a eso que ocurre afuera, más gestionable va a ser el miedo y más posible de, entre comillas, atacar. Entiéndame bien, no desde lo rústico, desde lo instintivo, sino de ver qué hago con eso, ¿sí? Y poder responder, generar una respuesta. Cuanto menos recursos siento que tenga yo, y esto por eso tiene que ver mucho con el autoestima, con la valoración, con el autoconocimiento, más me va a tender a paralizar. Entonces debemos trabajar muy fuerte en la relación con nosotros mismos. Perfecto. Sí. Y en esto que vos decías, para cerrar, ¿no? Esto que vos decías, ¿para qué nos sirve saber estas emociones, el registro corporal, que hay algunas emociones secundarias, algunas primarias, que algunas son recurrentes y que tienen que ver con un anclaje de otra cosa que me sirvió en su momento y que es lo que está a la mano? Siento que nos sirve para lo que nosotros siempre decimos, autoconocimiento para la autogestión. Y cada cosa que nos sucede, tomarla como esto de pararse antes de lo que viene y como la posibilidad de entrenarnos para el futuro, ¿no? Y tomar esto como la posibilidad de aprendizaje continuo, ¿no? Que es la vida misma. Yo siempre digo, se hace camino al andar, la posibilidad de seguir gestionándonos y más el tema de las emociones, que no elegimos que vienen, que vengan, vienen, no elegimos que estén, ocurren y nada, aceptarlas, no pelearnos con ellas, sino amarlas de alguna manera. Porque si no es como que decimos, no, que no puedo sentir esto, que encima, ¿por qué me...? Y nada, todo lo que resiste, persiste. Algunos que son coaches lo saben. Digo, Solcito, ahora que apareciste de nuevo, todo lo que resiste, persiste, y a veces nos peleamos con la emoción. Estamos hablando de que el autoconocimiento implica amarlas y no enojarnos sobre el enojo porque siento lo que siento, y que eso nos permite una autogestión y sentirnos también libres de que podamos permitirnos que nos pase lo que nos pase, ¿no? Totalmente. Y que ahí está el crecimiento. O sea, Perfecto. no solo permitirnos que nos pase eso, sino que en eso que parece súper imperfecto y que no quiero que me pase porque me agobia y porque no quiero sentirlo de esa manera y demás, justamente ahí está nuestro crecimiento y nuestro salto hacia otro lado. Total. Bueno, veremos en la próxima, ya tendremos alguna otra charla donde podemos meter más PNL, más de las otras, porque todo muy corto se hace. Nos vemos prontito, mañana estamos con Martín, ¿no? Kremenchuski, y ya tienen toda la agenda, todos. Vamos a ver entonces esto de apagar los micrófonos, estamos aprendiendo con el Instagram, ¿sí? Porque estamos más entrenadas en el Zoom, pero acá vamos a ver, también podemos hacerlo por Zoom como algunos dicen. Vamos a ver si podemos ver para mañana mejorar esto, de eco o lo que sea. Gracias, Sol, una genia como siempre. Gracias a todos. Gracias a todos por estar, por la escucha, por el amor de siempre, y por co-crear esto juntos con todo lo que estamos atravesando, que nos merecemos, y el comunicarnos y el aprender entre todos es lo que nos lleva para adelante. Entre todos, el todo es más que la suma de las partes, podemos volar mucho más alto porque el viento bajo las alas de uno con otros hacen que generemos algo distinto. Beso a todos, gracias Sol, nos vemos. Gracias a todos. Chau. Chau, Ingrid. Chao.